Ujú. Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles nuevamente la bienvenida. El día de hoy estaremos en la masterclass de Ana María Cano y quiero que seas tú misma, Ana María, quien nos cuentes cuál es el regalo que nos traes para el día de hoy. Adelante. Bueno, pues el día de hoy voy a hacer un pequeño como review sobre pues las diferentes charlas que he venido dando, que ha sido sobre música y caballos, danza y caballos, y pues tengo un proyecto que se llama Magic Box Education, entonces pues la idea es contarles un poco sobre este tema y pues eso es básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, voy a compartirles la primera presentación. Denme un segundito, voy a hacerlo desde acá. A ver, ¿qué tal se ve? Listo. Bueno, no sé si ahí ven bien. Me toca así porque el otro internet está mal, Ale. ¿Listo? ¿Me escuchas? Dale. Bueno, entonces vamos a comenzar con la agenda. La verdad es que el día de hoy voy a dar una metodología o voy a utilizar una metodología de enseñanza que se llama APL. Pues muchos saben, yo soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil, estoy pues cursando el último semestre y pues digamos que me apasiona muchísimo el tema de la educación. Entonces pues vamos a comenzar con nuestra agenda. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es hacer un review de mis dos charlas como antes se los manifesté y adicional a eso pues la idea es contarles sobre como el nuevo proyecto que tengo. Entonces vamos a dar inicio con el Feeling Tone. Pues me gustaría saber quién estuvo en mi anterior, porque pues quisiera saber cómo, cuántas personas estuvieron o hicieron parte de mi charla anterior. Y bueno, pues el Feeling Tone básicamente la idea es como que ustedes me conozcan más, entonces voy a hablarles un poco de mí. Yo tengo 28 años, tengo una niña de 8 años. Y bueno, mi historia pues ha tenido muchísimas experiencias, creo que como la gran mayoría. He atravesado muchos momentos que han sido de gran enseñanza para mi vida y los caballos pues son una parte fundamental del aprendizaje que he tenido en mi vida. Yo me identifico como una persona de un carácter bastante fuerte y soy una persona que siempre ha luchado pues por las cosas que se propone. Estoy completamente comprometida con la primera infancia y el trabajo con los niños pequeños porque siento que son fundamentales para nuestro país, para nuestra sociedad en general. Bueno, el objetivo del día de hoy, como yo les contaba, es que recordemos los aspectos básicos sobre la música con caballos y la danza con caballos. Entonces, bueno, voy a darles un pequeño review. Si ustedes recuerdan, pues la idea de estas masterclass era que ustedes comprendieran el sentido o el valor que tiene la música con los animales, con los caballos en este sentido, perdón, y la importancia que tiene para el trabajo con los niños posteriormente. Asimismo, pues el uso de la danza con los niños. Entonces, bueno, voy a comenzar. La estimulación para el caballo pues, es fundamental, que digamos que es de la manera en que el caballo pues, puede crear un vínculo afectivo con nosotros y puede también ayudarnos a comunicarnos con él. Entonces, lo que yo hablaba respecto a la estimulación con el caballo es que se debe hacer desde el inicio, después de que nosotros hemos creado un vínculo afectivo con él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos hemos tomado el tiempo de conocer el caballo, que sabemos y conocemos su historia. Al igual que con los niños y las familias, todos los caballos pues tienen una historia, vienen de diferentes escenarios y es muy importante tener claro de dónde viene mi caballo
por qué situaciones ha pasado para yo pues posteriormente comenzar a trabajar. ¿Qué pasa con la música? La música con los caballos es una herramienta muy importante porque los estimula también a ellos, estimula su cuerpo, su cerebro y sobre todo el caballo pues aprende a diferenciar los diferentes sonidos o ritmos. En mi trabajo personal con caballos he evidenciado que los caballos aprenden a diferenciar estos ritmos y asimismo pues van haciendo sus transiciones, lo cual pues para mí es maravilloso. La estimulación para el caballo es un término creado pues para mi programa, donde la relajación del caballo es lo más importante. Entonces yo hablaba sobre la importancia que tiene los diferentes sonidos o los diferentes estilos de música que trabajamos con los animales, porque al igual que con los seres humanos, pues hay canciones que nos producen tristeza, nos producen alegría, nos ponen un poquito como sentimentales. Entonces, bueno, la idea es tener siempre un momento de relajación previo con el caballo. También hablaba de la importancia de presentar los instrumentos. Generalmente con la música se trabajan instrumentos de percusión, como lo son las panderetas, las maracas, los tambores, los xilófonos, porque son instrumentos que nos envían unas vibraciones importantes a nivel cerebral y que estimulan los dos hemisferios del cerebro. Por eso la importancia de la música en el caballo desde el inicio. Bueno, hablaba sobre el tema de la sensibilización. Para mí es muy importante este proceso en el caballo. Voy a agrandarles un poquito más esto. Yo he podido evidenciar que los caballos cambian su comportamiento, como ya les contaba. Ellos pueden identificar los patrones rítmicos y es bastante interesante ver cómo ellos, según la música, van cambiando sus transiciones. ¿Qué pasa? Esto no es un proceso que se hace de un día para otro, esto tiene un tiempo y sobre todo requiere muchísimo trabajo. También hablaba del permiso. Entonces, hay caballos con los que no se pueden trabajar este tipo de instrumentos porque los asustan, y por más de que uno se esfuerce en el trabajo, pues no lo va a lograr, ¿sí? Creo que hay que respetar muchísimo también los animales porque ellos son los que nos están permitiendo trabajar de esta manera, pues con los niños también. Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos que son sensibilización y permiso. Listo. Paso a la siguiente parte, que es la estimulación del niño. Entonces, yo les contaba que la estimulación del niño se puede hacer desde antes de nacer, que es muy importante desde que la mamá está en periodo de gestación. Nosotros podemos hacer un trabajo importante. Yo que no había nombrado sesiones, pero los caballos son muy especiales para trabajar con mujeres en embarazo. Ellos realmente transmiten una energía muy importante y si nosotros hacemos el trabajo desde que el niño está en la barriga de la mamá, pues los resultados que vamos a tener a largo plazo van a ser muchísimo mejores. Tenemos que recordar que los niños desde que están en su periodo de gestación, tienen memoria y pueden adquirir muchísimas cosas que van a definir lo que va a ser el niño cuando sea adulto. Es decir, si la mamá tiene una experiencia traumática, pues el niño va a nacer con ciertos patrones y ciertos comportamientos que van a ser pues consecuencia de todo lo vivido durante la gestación. Entonces, la estimulación para el niño desde ese momento es muy importante y la música pues juega un papel fundamental porque está constantemente trabajando el tema cerebral. Entonces, es muy importante estimular al niño desde antes de nacer. En cuanto a la coreografía, en el tema de la danza con caballos, que es, digamos, la parte más importante de mi programa, yo les contaba pues que la coreografía trabaja muchísimos temas como memoria, coordinación, también fortalece el seguimiento de instrucciones, el escuchar apropiadamente y la tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un patrón de coreografía o un patrón rítmico, junto con un patrón rítmico, primero estoy animando al niño a que lo haga, ¿sí? No es igual tú decirle a un niño, sube los brazos cuando le estás poniendo una música y el niño entiende en este compás o cuando suene este sonido, tú subes los brazos. Entonces,
hemos tenido una acogida muy grande porque los niños se animan muchísimo con la música. En el tema de la coreografía, nosotros también enseñamos un tema que es sensibilidad corporal, que es muy importante porque es cuando el niño se conoce, cuando aprende a manejar su cuerpo, que es muy importante. Creo que las personas que trabajamos con caballos hemos tenido ciertos casos donde la mamá no, es que el niño es brusco en el colegio o en el jardín, es agresivo, que esa palabra realmente es muy, pues no me gusta utilizarla y siento que rotula mucho a los niños, pero nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con las coreografías? Esto le da un buen manejo al niño de su cuerpo, porque muchas veces no es que el niño sea agresivo, no es que sea brusco, sino que no sabe realmente manejar su cuerpo. Entonces es muy importante el siguiente paso que les voy a decir, que se llama trabajo en piso. ¿Qué pasa con el trabajo de piso? El trabajo de piso, pues, es un tema que trabajamos con niñas también pequeñas, más o menos desde los 2 años. Y es muy importante porque yo hablaba y decía que yo siento que tú no le puedes dar una instrucción a un niño cuando él no sabe para dónde va. Entonces, si tú le dices, necesito que vayas a la derecha, pero él no tiene ni idea, ni siquiera cuando está de pie, pues es muy difícil que siga las instrucciones. em, pues si no sabe qué es lo que debe hacer realmente. Entonces, el trabajo en piso es muy importante. Nosotros trabajamos muchísimos temas de agilidad, de dar vueltas con el caballo, por ejemplo, de saltar llevando el caballo, correr y sobre todo siempre trabajamos con la rienda. ¿Qué quiere decir eso? El niño va caminando llevando su caballo. Es muy importante que el niño lleve su caballo y que sea capaz de hacer también las mismas transiciones que hace el caballo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo digo trotar, el niño trota y el caballo va detrás. Si yo digo al paso, el niño tiene que ser capaz de colocar pues su caballo al paso. Y bueno, el galope ya es un tema que no trabajamos así porque pues es un tema un poco más arriesgado. Pero esas dos transiciones generalmente las trabajamos que son al paso y al trote. También ponemos unos obstáculos en el piso, unos pequeños palitos para que ellos salten, a veces son muy, muy delgaditos, pero hacemos el trabajo junto con el caballo porque siento que es muy importante antes de comenzar a dar muchas instrucciones en la monta, que el niño pueda reconocer el espacio donde está. También fácil. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos trabajando en un picadero pequeño, bueno, está bien, ya conocemos eso, pero también tenemos que cambiar de espacios o pues desde mi programa lo manejamos de esa manera, según el nivel, según pues el dominio del niño con su caballo. Y bueno, esto es en cuanto a la coreografía y el trabajo de piso. Bueno, hay algo muy importante acá y es que los niños deben reconocer al caballo como una herramienta, claro que sí, de aprendizaje, pero sobre todo como un animal que requiere muchísimo cuidado. Entonces, dentro de mi programa, siempre, siempre, siempre tenemos el momento de sensibilidad del caballo donde lo acicalamos, lo bañamos, hacemos galletas para él, en fin, muchas veces, bueno, lo rasqueteamos. Tenemos como unos espacios de interacción diferentes porque siento que también es muy importante que más que el niño solo llegue a montarse a su caballo, pues tenga ese cuidado especial con el animal, ¿sí? Creo que es muy importante el vínculo que hacen los niños con el caballo. Yo respeto muchísimo cuando los niños dicen, quiero montar en este caballo o quiero montar en este caballo. Aún así, siento que ellos deben darle la oportunidad a otros caballos y es lo que yo siempre les digo. Entonces, pues muchas veces resulta que estamos en clase y no pueden montar en el mismo caballo, entonces les digo, bueno, vamos a darle la oportunidad a otro caballo y de esa manera como que logramos desencasillar un poco ese solamente quiero con ese caballo, solamente quiero con ese caballo, porque pues es normal que pase en ciertas edades. Entonces, eso pues respecto al baile y la música, también pues utilizamos otros elementos, yo utilizo velos, pompones, aros, utilizo cascabeles, utilizo pues muchísimas herramientas también que me ayudan a estimular al niño de manera adecuada y pues también en cuanto a las preguntas que me hacían anteriormente, por ejemplo, el trabajo con adultos sí lo he hecho, es realmente muy chévere porque pues se maneja una técnica completamente diferente.
La técnica de monta de equitación, pues creo que siempre ha sido la misma, universal, bien sentado, con la silla, cogiendo las riendas como debe ser. Aún así, el trabajo con grandes es muy chévere porque creo que como que ellos subestiman a veces un poco el trabajo con grandes, y cuando ven la de esta clase, pues se llevan una sorpresa. Manejamos rotaciones sobre la silla, manejamos otro tipo de rotaciones que se llaman suspensiones, y pues el trabajo en piso que yo les contaba. Entonces, esto es como un resumen muy rápido de lo que es música con caballos y danza con caballos. Es importante recordar que la música sí es un factor muy, muy importante y que realmente está dando muy buenos resultados, tanto en los animales como en los niños. Los dos para mí son iguales de importantes. El caballo debe estar bien cuidado, el caballo debe estar bien entrenado, y sobre todo los niños deben conocer las reglas, el comportamiento adecuado que deben tener. Por ejemplo, nosotros utilizamos uniforme, utilizamos el casco, utilizamos las botas, los briches, mis niñas van con tutú, en fin, como que tenemos ciertas reglas importantes, y los papás también. El manejo también con los padres es muy importante, conocer los protocolos de seguridad. Eh, Ayer estaban en una charla y preguntaban si habían tenido accidentes, y me gustaría hablar un poco de esto porque claro que hemos tenido situaciones de riesgo, situaciones donde he sentido mucho miedo, creo que es normal sentirlo. Son animales muy grandes y dominantes, pero siento que todas esas experiencias nos ayudan a ir mejorando pues nuestro protocolo de seguridad. Muchas veces los accidentes no son ni por culpa de nosotros ni por culpa del animal, sino por culpa de imprudencias externas. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta también el campo y el ambiente donde estamos dando la clase, porque hay muchos factores de riesgo que están afuera. Entonces, me parece también muy importante pues hablar sobre este tema. Entonces, en cuanto al resumen así rápido de música y danza, es esto lo que yo quería decir. Y ahora voy a hablarles sobre la Magic Box Education. Pues como hablaba desde el inicio, yo estudio licenciatura en pedagogía infantil, y realmente siento que hoy en día el tema más difícil de todo el mundo es el tema emocional. Es el tema emocional. Entonces siento que tanto los pequeños como los grandes nos cuesta muchísimo identificar qué estamos sintiendo y por qué estamos sintiendo esto. Así que la Magic Box Education básicamente es un proyecto que ya está en proceso pues, de terminar para salir en este tiempo de contingencia, y la idea es tener unos retos para los niños, para sus familias, y enviarlas a cada casa. ¿Qué pasa acá? Digamos que los caballos para mí son muy, muy importantes. Hay momentos donde pues los podré utilizar y otros donde no. Entonces, bueno, voy a comenzar con este reto. Les voy a presentar hoy uno de los proyectos porque pues si les presento todos me demoro muchísimo. Entonces, este reto se llama Botiquín Emocional. Y bueno, la idea es enviar estas presentaciones a los papás y a sus familias, como ustedes los están viendo en este momento, donde van a venir pues todas las instrucciones que ellos deben hacer o lo que contiene el proyecto. Entonces, la idea es que pues el papá recibe esta presentación y va leyendo pues lo que tiene la caja. Entonces, digamos en este botiquín, pues ahí voy a agrandarles un poquito eh, la presentación para que ustedes vean. Están, por ejemplo, gasas abrazadoras, pañuelos quita tristezas, la pluma acariciadora, pelota antiestrés, caramelos antiangustias, recuerdo eterno. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Se les explica a los papás o pues a las personas que lo tengan cómo es el uso. Entonces, la idea de cada reto que yo voy a enviar es que los niños mantengan esto constantemente con ellos, ¿sí? Es decir, si van a una clase, por ejemplo, conmigo de equitación, pues que lleven su botiquín, porque es muy importante, y además de eso, los caballos sacan muchísimas emociones, ¿sí? Los caballos son animales muy energéticos y todo el tiempo están trabajando la emocionalidad de las personas. Entonces, básicamente,
este botiquín se trata de eso, de que con cada cosa que contiene, pues los niños puedan identificar cómo se sienten y arreglarlo. La manera más fácil en esta contingencia de realizar este tipo de retos, pues es con cosas que están en la casa, ¿sí? Mi idea es enviarles el material, que sea un material pues reciclable, que sea algo muy sencillo para que ellos mismos lo hagan, lo pinten como ellos quieran, lo decoren como ellos quieran, en fin, para que todo el tiempo estén como trabajando el tema de la creatividad, que es muy importante, y el arte. Y después de eso ellos comiencen a hacer cada uno sus utensilios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si van a hacer las gasas abrazadoras, que ellos mismos pues, corten la tela, si van a poner los caramelos en un tarrito, pues que ellos mismos decoren su tarrito, lo pinten, pongan su título, en fin. Y la idea es que más o menos quede algo así, que quede como una cajita así, no muy grande, pero sí donde ellos puedan como tener toda la mano, ¿sí? Que cada vez que, por ejemplo, hay una pelota antiestrés, pues que pueden hacer en su casa o la pueden tener. Entonces, cada vez que sientan una emoción, identifiquen como con qué pueden mejorarla o con qué pueden sentirse mejor. El tema de las emociones para mí es muy, muy importante, vuelvo y lo repito, porque hoy en día tenemos niños y adultos frustrados, niños y adultos que no toleran absolutamente ningún momento fuerte, y la vida lastimosamente pues está, no digo lastimosa, sino que desafortunadamente a veces nos presenta retos muy, muy fuertes, y siento que los niños hoy en día no están preparados para asumirlo. Entonces me parece que esta es una buena opción para que ellos lo manejen también durante las sesiones. También siento que esta caja puede ser utilizada divinamente por adultos, ¿sí? De pronto en otro tipo de fabricación, de pronto pues algo un poco más específico, pero sí es muy importante tener en cuenta que esta caja lo que busca es que los niños hagan retos cada semana. Este es uno que les estoy mostrando, como les digo, la idea es como tener mostrarles por encimita el proyecto que se espera, pero la idea es que los niños cada semana reciban sus cajas y puedan pues ir como siguiendo los retos. Entonces, creo que poco más, por ejemplo, hay otro que se llama La Familia, eh, y bueno, pues hasta ahora estamos, como les conté, en la implementación. Este botiquín es pensado para todos los niños, sin importar si tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de diagnóstico. La idea es trabajarlos con todos y con todas las familias, ¿sí? ¿Cuál es el tema acá? El compromiso de las familias con los niños. Como yo les contaba anteriormente, para mí es muy importante la historia del niño, y también siento que hoy en día es muy, llevo la clase al niño como para que haga algo, pero yo me desentiendo. Entonces tenemos a los papás haciendo cosas totalmente diferentes mientras el niño está en una clase, mientras está, no sé, mostrando avance, por ejemplo, ya puede trotar o ya puede ir al paso sosteniéndose bien. Entonces los papás no están muy enfocados realmente en la tarea, no todos, y claramente tenemos muchísimos tipos de familias, ¿sí? Muchísimas historias. Sin embargo, siento que esto lo que busca es poder comprometer a las familias con el trabajo con los niños. Entonces, poco a poco, y a medida que vamos trabajando diferentes estrategias, pues vamos teniendo mejores resultados, porque vamos viendo que la familia o la mamá o el papá están trabajando con el niño, están ahí de la mano, y después de eso sí ya podemos comenzar a trabajar, digamos, con los caballos. Entonces, lo que yo espero es que este proyecto trascienda y vaya más allá de quedarse solo en una caja, sino que, por ejemplo, como les contaba, puedan llevar este botiquín a las sesiones de las clases. Tenemos muchísimos niños, por ejemplo, he trabajado niños con autismo, he trabajado niños con TDAH, he trabajado niños con temas de agresividad, y la verdad ha sido muy bueno el trabajo que hemos tenido con ellos con este tipo de estrategias. Creo que muchas veces nos preocupamos solamente como por dar una clase chévere de equitación,
pero los demás temas pues se quedan como cortos. Entonces, para mí, la importancia de tener todos los aspectos reunidos. Eso en cuanto pues al tema de la Magic Box Education. Y pues creo también que nosotros como trabajadores en el campo ecuestre pues debemos buscar también estrategias para reinventarnos en este momento, ¿sí? Este momento pues que estamos viviendo no es nada fácil y por ejemplo hay muchas personas, creo que pues la gran mayoría cuenta con la fortuna de, bueno, estamos con nuestros propios caballos, pero otros no. Entonces es difícil a veces decirle a un niño, te voy a mostrar tu caballo, por ejemplo, por videollamada, o hagamos esto, porque no hay posibilidad. Entonces, ¿de qué otra manera yo integro todo lo que trabajo con los caballos en una caja? Entonces, ahí las otras estrategias que se han venido manejando, como lo son las clases virtuales, por ejemplo, damos clases de música virtuales, clases de danzas virtuales, y lo que tenemos hoy en día es que manejamos el caballito de palo. Entonces, con el caballito de palo vamos a dar una clase virtual y bueno, constantemente estamos como trabajando también el tema de la innovación y de reinventarnos porque siento que es muy importante hacerlo en este momento. Eh, por otro lado, pues otro tema que me parece muy, muy importante hablarlo, perdón que ya voy a dejar de compartir la pantalla, es el tema de las edades. Digamos que quería dejar claridad en que yo me preocupo muchísimo por las edades y el desarrollo que tiene cada uno. Entonces, digamos, de los 0 a los 2 años, pues hay que tener en cuenta que son niños que aún no tienen seguimiento de instrucciones, que aún les cuesta, por ejemplo, manejar su cuerpo, que hasta ahora están adquiriendo todas las habilidades motoras como lo son la marcha, como lo son la lateralidad. De los 3 años hasta los 5 años, podemos manejar muchas más herramientas, sin embargo, pues también aún están aprendiendo a manejar sus emociones, por ejemplo, hasta ahora las están reconociendo y creo que el tema de las emociones se puede manejar desde que son muy pequeños, ¿sí? Entonces, de los 3 a 5 años, pues ya tenemos un poco más de libertad para trabajar. Sabemos que a partir de los 4 años un niño ya debería ser capaz de manejar su caballo y de seguir como ciertas instrucciones. Y desde los 6 años en adelante, pues son niños que tienen más habilidades a nivel motor, más habilidades a nivel cognitivo. Entonces esto nos permite un trabajo pues muchísimo más amplio. Yo lo que siento es que debemos ser muy concretos en el trabajo con niños. ¿Por qué? Porque a veces llenamos los niños de instrucciones, a veces simplemente les estamos diciendo miles de cosas al tiempo y no nos tomamos ese tiempo para mirar realmente si el niño está comprendiendo primero la instrucción. Hay 3 fases que se deben tener en cuenta cuando uno está trabajando con niños. Uno es la adquisición o la escucha de la instrucción. 2 es la acomodación de la instrucción en el cerebro. Y 3, cómo ejecuta el niño la instrucción. Entonces son pasos que hay que tener muy en cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a un niño, hablo de derecha e izquierda, por favor, coge tu rienda y hárala hacia la derecha. Pero pues el niño no sabe cuál es la derecha y tiene 5 años, porque ha pasado, ¿sí? Hasta los 7 años tienen el tema de lateralidad. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir a un niño, hazlo si ni siquiera me devuelvo y le digo, bueno, no sabes cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Seguramente me va a decir, no lo sé. Entonces, yo tengo que entrar a buscar otras estrategias. Aún así, en medio de que hay casos que pasan que no sé qué es esto, nunca lo había visto, hay que también tratar de manejar un ambiente donde el niño no se sienta excluido, independientemente de si tiene discapacidad o no tiene discapacidad. La idea es manejar un ambiente completo donde el niño se sienta parte de la actividad sin sentirse que es diferente, ¿sí? No solamente los niños que tienen discapacidades son catalogados o categorizados como niños diferentes. Cuando un niño no tiene un conocimiento sobre algo, inmediatamente los niños no tienen filtro. Los otros comienzan, ay, pero tú no sabes, pero... Entonces hay que tener mucho cuidado en este trabajo con los niños. Y ya para finalizar un poco esta charla, también quería hablarles un poco sobre las estrategias que yo he utilizado en mis clases, ahondar un poco más en este tema. Entonces,
para hacerles como el review rápido. Primero, la música es fundamental para mí. Pueden utilizarla, sí, no muy alta, es decir, si ustedes utilizan un parlante muy fuerte que vibra en el piso, pues no va a ser nada agradable para el caballo porque de por sí ya la música está estimulando al animal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el volumen que nosotros estamos utilizando. Dos, el estilo de música. Hay música clásica que pues nos va a ayudar a mantener la relajación, otra música que sirve para la transición de trote, otra para la transición de galope, pero lo importante es que el caballo ya previamente haya trabajado con eso, a la cuerda, sin la cuerda, con la fusta y con nosotros encima. Creo que pues lo más importante es que uno se tome el tiempo de montar el caballo y probar el cómo se siente. Segundo, el protocolo de seguridad de manejo con los papás, creo que es muy importante, y la inclusión de todas estas herramientas, ¿sí? La comunicación con los padres creo que es fundamental. Todos hemos tenido casos donde, les voy a dar un ejemplo mío, una niña le pegaba al caballo. Entonces ella le pegaba porque quería, ¿sí? Porque quería, porque estaba manifestando cosas que sentía. Entonces yo tuve que hablar con los papás primero, decirles, bueno, está pasando esto, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto. Y creo que cuando tú ya tienes la aprobación del papá para trabajar libremente es mucho más fácil que el niño te vea a ti también como una figura de autoridad, con mucho amor, pero con autoridad. Lo otro, el protocolo de seguridad que les contaba, pues tener en cuenta los aspectos externos que nosotros tenemos y de qué manera estamos incluyendo los diferentes elementos de las clases. Yo les voy a dar un ejemplo que también hablaba y es que yo utilizo pompones y los pompones son bastante bullosos, ruidosos, son un elemento fuerte para los animales y recibirlo no fue tan fácil. Entonces me tomó muchísimo tiempo que ellos se adaptaran, que comprendieran el sonido, que entendieran que no les iban a hacer daño. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros incluimos elementos y no se los hemos mostrado a los caballos, porque también me pasó, tuve una experiencia con un animal que se asustó muchísimo porque yo estaba utilizando un palito parecido a una fusta, pero era para otra actividad y pues el animal se volvió loco porque yo no tuve esa precaución. Y el último aspecto es diseñar propuestas nuevas para las clases. Yo siento que el tema ecuestre necesita renovarse muchísimo. Necesitamos generar experiencias significativas en están sintiendo, que transformen la manera como ellos están, digamos que relacionando con el mundo. Para mí es muy importante mirar la relación que tiene el niño con el caballo porque así mismo es con sus pares. Si un niño le pega a un caballo, muy seguramente le va a pegar a sus compañeros. Si un niño es cuidadoso con el animal, muy seguramente lo es con él mismo y con el más. Entonces, siento que es muy importante comenzar a integrar diferentes estrategias que no se queden solamente en la clase de equitación o en la equinoterapia o pues en la sesión que nosotros tengamos. Entonces, por eso mi idea de incluir esta nueva herramienta. Y bueno, realmente eso es básicamente lo que yo les quería contar hoy. Yo realmente he estado muy contenta en estas masterclass porque he conocido gente de todo el mundo y me encantaría eh, también que mis niños pudieran tener sesiones con gente de otros países, así fueran virtuales, porque siento que el tema de la multiculturalidad es también muy importante. A veces nos quedamos solamente en mi país, es así y punto, ¿sí? Acá en Colombia se monta así, se hace así y ya. Pero ¿qué pasa con los otros países? ¿Qué pasa con los niños que vienen de otro país y tienen otras reglas diferentes, otras herramientas diferentes? Entonces creo que el tema de la multiculturalidad es muy importante también en el tema ecuestre y por qué no comenzar a generar proyectos donde todas las personas que trabajamos con caballos niños nos unamos para hacer cosas nuevas, cosas innovadoras que impacten realmente el mundo, ¿sí? Porque nos quedamos solamente en la clase estuvo linda, estuvo bien y ya, pero nunca vamos más allá. Entonces yo siempre he sido una defensora de que las cosas más locas se pueden hacer. Inclusive cuando yo comencé con mi programa, mucha gente me decía ¿cómo vas a colgar a un niño de un caballo? Eso es un peligro, ¿cómo vas a hacer esto? Pero lo he logrado, pues porque siento que uno debe primero
estar muy seguro de lo que hace, conocer del tema y segundo, demostrar. Cuando tú le demuestras a un papá que su hijo es capaz de escalar, por ejemplo, un caballo, pues esto creo que es un avance espectacular para los papás y los que hemos tenido el privilegio de ver los avances con los niños, pues es algo que es asombroso. Entonces, también digamos que dentro de mi proyecto está pasar una propuesta al gobierno donde las clases de equitación sean obligatorias para los niños. Sí, siento que, como les contaba, desde el proceso de gestación, sí, básicamente eso es lo que yo quería contarles el día de hoy. Em, Y pues nuevamente agradecerles a todas las personas que han sido parte de mis masterclass. Realmente para mí ha sido maravilloso poder mostrar mi proyecto ya en un tema internacional que trascienda las fronteras de mi país y ver realmente la acogida. Claramente decirles que estoy abierta a todas las propuestas que ustedes tengan y la idea pues es seguir contando con todos ustedes para poder seguir uniéndonos y crear como proyectos de innovación, que es realmente lo que a mí más me apasiona. Y bueno, tengo la posibilidad, por otro lado, de trabajar en colegios y jardines. Yo fui profesora de música muchos años, y en este momento me desempeño como docente de inglés también para primera infancia, niños más o menos desde los 3 hasta los 7 años. Y todas estas estrategias pues han sido impactantes. Entonces, de pronto la contingencia ha sido difícil porque el niño no tiene un vínculo real con el caballo, pero, pero nosotros podemos trascender las pantallas y podemos transmitir muchísimas cosas más. Entonces, pues eso era básicamente lo que se trataba mi masterclass del día de hoy. Y bueno, quedo atento también pues a todas las propuestas que ustedes tengan y por qué no seguir trabajando con otros países para seguir impactando la vida de nuestros niños. Y ya. Bueno, Ana, en primer lugar, darte las gracias por esa fuerza, esa pasión con la que expones tus ideas, tu recorrido y todo lo que eso implica, la responsabilidad sobre todo. Evidentemente, vamos a pasar ahora a un plano de preguntas. Sé que hay varias personas que quieren contacto, por lo cual pues no solo te pido la autorización para enviar tu contacto directo, sino que quiero que sepan las demás personas que se les va a enviar la presentación que hizo Ana, donde también van a poder encontrar los datos y contactarlos libremente por la autorización que ella ha dado. Entonces, los invito en este momento a quienes tengan preguntas. Vamos a revisar acá un poco el chat, Andrea, donde dice, súper ideal, lo has trabajado con niños con habilidades diferentes, ¿cómo lo inicias? Bueno, pues sí, como te digo, la idea de esto es trabajarlo pues con todos los niños. Y el tema de el inicio es así. Entonces, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en familia, por eso hablo mucho del compromiso de las familias y de hacer como ese match realmente con ellos, es muy importante. Entonces, el inicio es, vas a crear tu propio botiquín de emociones, vas a hacerlo, y esto es algo que los estimula muchísimo, independientemente, como yo lo decía, de su discapacidad o de su diagnóstico, ¿sí? Entonces, creo que ayuda muchísimo a todos los niños y realmente sí lo he trabajado y pues me ha funcionado hasta el momento muy bien. No concretamente con esta caja, porque como les digo, esta caja está realmente en construcción y terminación para que salga más o menos el otro mes, pero sí con otras herramientas que son muy parecidas, me ha funcionado muchísimo, muchísimo. Trabajar el vínculo mamá e hijo, el vínculo papá e hija, papá e hijo, sí, abuelos, tíos. Entonces realmente sí, sí he visto que funciona para todos los niños. Ok, bueno, acá hay otros comentarios que es una estrategia muy bonita, no solo para la familia, sino para que junto con el niño sepan manejar sus emociones. Gracias por tus aportes, me encanta cómo lo transmites y la forma, la idea de innovar. Muchas gracias, Ana, por compartir tus experiencias. Ahora los invito a quien quiera a abrir su micrófono, sea para preguntar o comentar, lo pueden hacer adelante.
Hola, hola. Adelante, Vero. Bueno, pues yo agradecerle, la verdad es que me encanta la pasión con la que expresa y con la que nos comparte todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, Vero. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono para algún comentario, alguna pregunta? Yo Adelante, Alecito, Dorita. gracias Ana María, yo trabajo hace 5 años con quimioterapia y chalanería, fundé la chalanería en Colombia y desde eso hago de que todos los niños utilicen unos manilares en sus manitas cuando vienen y se ponen todo su equipo. De la mano derecha va con un manilar rojo y con la mano izquierda amarillo. Tiene un valor el color, porque tú sabes que se maneja con la mano izquierda y que se maneja con la mano derecha, y es más fácil darle la orden, pongamos a un cambio de sentido, que ellos saben que tiene que ser hacia el centro del picadero, y ellos ya saben que es con la mano interna. Entonces, si alguien lo hace mal, ya uno ya puede decirle, con tu mano derecha, el color llega más fácil al cerebro que izquierda y derecha. Esa es la que quería darte esta sugerencia. Gracias, Muchas gracias. muy linda tu presentación. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono? Ok, Ana, cuéntame y cuéntanos a todos un poco cuál ha sido tu experiencia de ese proceso como madre, como la mamá de esa bella nena que tengo la fortuna de conocer. Cuéntame en qué has podido aprovechar todos estos conocimientos y esa innovación, qué resultados has visto tú en carne propia, porque pues, para los que no te conocen, tienes una nena muy bella, María José. Entonces cuéntanos un poco cuáles han sido los resultados en ella. Ok, bueno, pues Majo comenzó desde muy pequeña, desde los 2 años más o menos, creo que comenzó en una clase contigo. Bueno, desde el día 1 ella, mi proceso de embarazo realmente fue, un poco fuerte. Pues yo fui mamá muy joven y pues tuve muchos problemas de salud que pues claramente la afectaron, digamos, ya después de su nacimiento. Eh, pero los caballos, como yo lo decía, uno para mí han sido maravillosos. Majo tiene un vínculo muy especial con estos animales porque desde pequeña ha podido trabajar con ellos. Y en el tema de la innovación, como me decían en otra masterclass, ella es como mi conejillo de indias, así suena un poco mal, feo, pero con ella es con la persona que yo he hecho todos mis experimentos. Entonces realmente para mí ha sido maravilloso pues contar con la ayuda de ella. A veces no es fácil cuando uno está en el mismo círculo con su hijo, porque realmente a veces como que no me ve como una figura de autoridad, ¿no? Entonces como que quiere hacer lo que ella quiere, pero desde mi experiencia he podido ver que Majo ha avanzado muchísimo en el tema de seguridad, en el tema de autoestima, en el tema de sentirse capaz, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, realmente para mí ha sido maravilloso poder contar con los caballos desde que Majo es muy, muy pequeña y desde que ha estado en su primera infancia. Majo es una niña que es apasionada igual que yo, que cuando está con los caballos se transforma y realmente se siente que ella ama a los caballos, ¿sí? Entonces, mi experiencia como mamá muchas veces también no ha sido tan chévere porque he visto eh, que a veces esa dualidad de ser profe y mamá no es fácil porque uno quiere que hagan las cosas perfectas y a veces no se da. Entonces también he tenido que trabajar mucho mi tema de emocionalidad. Como les decía, esto es para grandes y para pequeños, porque yo soy una persona de un temperamento un poco fuerte. Entonces cuando ella a veces no hace las cosas, pues me frustro a veces.
pero he venido trabajando con mi botiquín, todo el tema de la emocionalidad también yo, y como mamá siento que el trabajo con caballos es algo que todos los niños deberían hacer y que crea experiencias realmente para la vida de los niños y que sin duda alguna la transforma. Estoy completamente segura de eso. Majo tenía muchos vacíos, muchos miedos que ha ido superando y hoy en día pues ya está en otra disciplina que se llama vaulting, ya hace parte de mi programa, porque también hay que mirar y respetar, ¿no?, el proceso de evolución de los niños. Cuando ya no hay nada más que hacer, tienen que seguir avanzando porque de eso se trata la vida y también he visto que muchas veces nos quedamos ahí en ese lugar de confort. Entonces, para mí ha sido maravillosa la experiencia como mamá también junto con los caballos. En algún momento hablábamos de pronto de esto que estás manifestando. Adicionalmente hablábamos también de la creación. Cuéntanos un poco cómo ha participado ella en esa fase de creación también. Bueno, pues como les contaba, con ella ha sido mi trabajo principal. Entonces, digamos, todas las ideas que ella tiene las comenzamos a estudiar y a materializar. Los niños tienen muy buenas ideas, son muy creativos y no tienen filtro. Entonces, lo que ellos piensan lo van diciendo. Entonces, Majo siempre ha participado conmigo en la creación de todo, de absolutamente todo, hasta para música. Entonces, yo respeto mucho el tema de la creatividad también, digamos que no es solo con mi hija, con todos mis alumnos respeto su parte creativa y la parte estética pues es muy subjetiva para mí, ¿sí? El bonito y el feo pues no existe dentro de mi vocabulario, ¿sí? Sino que cada cual se expresa de la manera que lo considera pertinente. Entonces, en el tema de creatividad, pues cuento claramente con su apoyo y respeto muchísimo sus ideas. Y si es posible hacerlo, aunque para mí tampoco hay imposibles, pues lo comenzamos a materializar y a hacer. Ok. Nuevamente los invito a quien quiera activar su micrófono para alguna pregunta o comentario. Ana, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Me ha encantado lo del botiquín este emocional. Con tu permiso me voy a copiar la idea para trabajar con los niños aquí. Me ha parecido realmente linda. Felicitaciones. Claro que sí, puedes copiarte. Ahorita te pasan todo el PDF y lo puedes copiar y claro que sí, espero más bien que me envíes la evidencia de tus niños haciéndolo. Pero claro que sí. Sí, Muchas gracias. perfecto, gracias. Mm, Pregunta aquí Luis Zúñiga de tus redes sociales. Yo te comento, Luis, que ella aparece como Ballet Horse o Anita Cano, pero también en el PDF que te voy a enviar ahorita, por favor me escriben a WhatsApp para enviarles a las personas que están interesadas en los datos de ella y en el PDF. Los que están en el grupo de ponentes saben que ya les va a llegar de primera mano la información. ¿Te Entonces, puedo preguntar algo? adelante, Dorita. Anita, ¿y qué música es la más recurrente en tus clases? Ok. Bueno, mira, yo manejo siempre unos tiempos muy específicos para cada ritmo. Entonces, inicio siempre con música suave o clásica y trabajo unas técnicas que se me olvidó nombrar, lo que se llaman mindfulness, que es más que todo el tema de respiración y de conciencia corporal. Entonces, esa siempre es mi mejor aliada al principio, porque pues todos llegan cargados con miles de situaciones, no falta el niño que se acaba de agarrar con la mamá porque no se quería poner el casco, bueno, en fin. Entonces, siempre inicio con esa música. Y ya cuando logro tener como una energía ya muy nivelada entre todos, lo que hago es que comienzo a hacer diferentes transiciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando comienzo a hacer el trabajo de coreografía como tal, comienzo a utilizar diferentes ritmos. Yo hablaba que yo utilizo reggaetón, electrónica, o sea, todo lo que tú quieras puedes utilizar.
obviamente, ¿qué es lo más recomendable? Pues utilizar canciones que los niños se sepan, ¿sí? Digamos, cuando son niños pequeños, que pues los papás, pues reggaetón nada que ver, sino que quieren más bien rondas infantiles. Por ejemplo, te doy un ejemplo de la canción de Mariposita, pues la pongo y hago la coreografía. Entonces ya por eso yo hablaba mucho de las edades y del tema evolutivo. Puedes utilizar muchísimo, muchas variedades de música, siempre y cuando el caballo ya sepa que tú las vas a utilizar, ¿sí? La importancia de presentarle la música antes de hacerlo, pero tienes variedad de músicas y estilos. La que yo recomiendo son las que tienen vibraciones más rápido, como por ejemplo la electrónica, como el reggaetón, como ese estilo de música que todo el tiempo está como con un bombo, porque eso hace que los niños se aprendan como los beats de la música. Esto ya pues es un tema como más técnico, pero yo te recomiendo primero iniciar con la clásica y ya después comenzar como con las transiciones de los otros ritmos. Puedes utilizar folclore, cumbia, o sea, lo que tú quieras. Gracias, gracias. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera interactuar? ¿Alguna pregunta? Es que ahí dice en el chat, Ana Luisa, que si por favor puedes abrir el micrófono de ella. Ok, dame un segundo. A ver. Ana Luisa, desde acá lo hago y no lo deja activar. Tienes que hacerlo tú desde allá. Si quieres. Bueno. Ok. Vamos entonces a mirar qué otra persona quiere preguntar o participar. Ok, otra pregunta. ¿Cómo comenzaste el entrenamiento de los caballos con la música? ¿Cómo comenzaste con las...? Ok. Bueno, yo te cuento que yo comencé como profesora de musicoterapia. Entonces yo desde el inicio he trabajado con guitarra, era como mi aliada más fuerte. Cuando yo entré a este programa de estimulación con caballos, pues los caballos ya estaban entrenados como para cantar, más no para tener la guitarra. Entonces, pues lo que yo hice fue pues ir entrando poco a poco con la guitarra. Cuando ellos ya se acostumbraron al ritmo y al sonido, comencé a acercarme a ellos y llegó un punto en que ya yo tenía acá una rienda de un caballo, acá la otra rienda y la guitarra. Entonces, el comienzo es como muy respetuoso y lo que hablaba el tema de la sensibilización y el permiso, ¿sí? No todos los caballos, perdón, trabajan tan fácil con elementos musicales, sin embargo, la música creo que sí la puedes trabajar desde el inicio, presentándole la música que vas a utilizar y enseñándole las instrucciones que tú quieres que él cumpla, ¿sí? Entonces, yo comencé digamos, a incluir el tema de la música desde el día 1, porque ese realmente era como mi labor, ¿sí? Dentro del programa de estimulación, lo que querían era que yo cantara y yo dije, bueno, pues incluyamos un elemento de percusión, que es lo que se utiliza en musicoterapia, y así comencé, pero es muy importante el tiempo. El tiempo creo que es el mejor aliado y para tener una buena disposición del animal es necesario hacerlo con tiempo. Yo llevo incluyendo música con caballos hace más o menos unos 6 años y bueno, realmente el resultado ha sido muy bueno. No te voy a mentir diciéndote que todos, absolutamente todos los caballos trabajan bien, porque eso no es verdad. Hay unos que no les gusta. También tienes que aprender a conocer cómo, qué música les molesta o cuál los pone un poco irritables. Pero llevo 6 años y realmente el resultado ha sido maravilloso. Yo, Alejandro Rita. Adelante, Rita, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias
por esta masterclass muy interesante. Me sentí muy comprometida, es el trabajo que yo hago. Trabajo con niños, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con niños de primera infancia de hogares comunitarios acá en Tenjo y fue una experiencia linda. Enseñarle todo o darles las bases para que ellos aprendan nociones temporoespaciales, arriba, abajo, colores, solamente nociones. Yo no enseñaba, ¿sí? Pero con eso hice unos trabajos divinos. Los niños, cada vez que se iban a sus jardines, ellos venían más o menos unas 2 veces al mes y querían regresar, querían estar sobre los caballos. Eso por un lado. Por otro lado tenía una niña, bueno, ella sí ya un poco más grandecita, una niña como de 12 años, que le encantaba tocar violín. Y algún día le dije, ¿quieres tocar el violín sobre el caballo? Entonces, no, qué clase tan desestresante, tan deliciosa. Todos los niños se conectaron con eso y fue espectacular. Definitivamente la música, como tú dices, sabiéndola hacer, habiéndole mostrado al caballo con anterioridad lo que se va a hacer, se puede trabajar divinamente sobre estos bellos animales. Muchas gracias. Y voy a preguntarle a Alejandro cómo me puedo comunicar contigo. Yo tengo un centro de terapias con caballos acá en Tenjo, se llama Caballuda. Y me encantó tus ideas. Podemos compartir un poco de... Allá estaré, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, les cuento a todos, incluida a ti, Rita, ya les envié el PDF. Quienes no lo hayan recibido, por favor, me escriben un WhatsApp del celular para hacerles el debido envío. Y encontrarán los datos de contacto de Ana y lo que es esta presentación. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante, Ingrid. Hola, Ana, disfruté muchísimo tu presentación como la anterior también, tan hermoso. Tengo una pregunta. Aquí, por ejemplo, está la disciplina, entre comillas, de caballos bailadores. Y una vez un entrenador me comentó que había caballos que tenían gustos musicales. O sea, que había caballos que se emocionaban mucho con una música y había otros que definitivamente no. ¿Eso es real? O sea, ves caballos que les gusta la electrónica y otros que la aborrecen y otros que se emocionan con el reggaetón y otros que no. Quítame eso. ¿Sí es verdad? Bueno, pues sí pasa, claramente, sí pasa, o sea, en eso tiene razón, y hay caballos, creo que más que les guste, es como la sensación que les da, ¿sí? La sensación que le transmite. Como yo te decía, esto es un tema de vibraciones, ¿sí? Los caballos son animales demasiado sensibles, entonces ellos son capaces de percibir esas vibraciones que hace, por ejemplo, el parlante y la onda musical. Entonces, hay vibraciones que les incomodan muchísimo, sí, y por eso la importancia, y les decía, no todas, por ejemplo, las manadas trabajan igual, ¿sí? Si yo tengo en mi manada un caballo que le asusta completamente las maracas y la música fuerte, no la puedo colocar, pero es un tema más de lo que el caballo siente. Entonces, yo te diría que sí es correcta esa apreciación. Ok, muchas gracias. Vale. Ok, ¿alguien más? Vamos con la última pregunta. ¿Yo? Hola. Adelante, Martica. Gracias. Mira, Ana, normalmente tú trabajas en grupos de a cuántos niños. Ok, bueno, depende del picadero que tenga y de la edad, pero yo manejo un grupo máximo de 7 niños. Esa es como la cantidad de niños que yo manejo y depende de la edad. Digamos, cuando ya son niños de 6 años en adelante, manejo hasta grupos de 10 o 12 niños. Eso ya depende y también del espacio. Cuando estoy en un picadero pequeño, pues tengo que reducir el número, por ejemplo, pequeños a 4 y grandes máximo a 6. Pero cuando estoy en un espacio grande, 7 es el máximo de 10, sí, 7 o 10 pequeños y 13 grandes. Eso es más o menos el rango que yo manejo. Pero sí cuento con asistentes, varios. Sí, eso es muy importante porque hay ciertos ejercicios que requieren, por ejemplo, hacer suspensiones, entonces
se requiere un asistente al otro lado de la silla, pues para que no se voltee. Entonces, sí, si hago un grupo muy grande, sí tengo mínimo 3 asistentes, o sea, mínimo, por poquito. Pero sí, eso más o menos es como el rango de niños por clase que manejo. Ándale, muchas gracias. Muy Vale. interesante tu tema. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno. Ana, en primer lugar, agradecerte por lo que haces por nosotros, este magnífico regalo, esta caja. Y bueno, ahora los invito a todos a que pasemos a la parte de los agradecimientos, no sin antes contarles que tendremos otras masterclass a las 2 y a las 5 de la tarde, que también son bienvenidos. El mismo link que les he enviado es el que sirve para estas nuevas masterclass. Vamos a detener la grabación.